vuelta a esta pausa comercial y ahora vamos a profundizar sobre el trabajo de la convención junto a Cristina Dorador, que ya está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Cristina? Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú eres representante de la región de Antofagasta. Cuéntanos cómo te sientes de que la convención ya está acá y que hoy día también vamos a vivir un pleno muy histórico en las ruinas de Huanchaca. Bueno, me siento muy contenta de que finalmente se esté concretando este sueño de descentralización del proceso constituyente, ¿cierto? Con esta salida de la convención a la región de Antofagasta, donde van a haber múltiples actividades, tanto de las comisiones como también despliegue territorial del resto de los convencionales para dar a conocer a las personas que viven en lugares muy distantes de la región el borrador de nueva constitución. ¿Y cómo crees que la ciudadanía, la gente que vive en Antofagasta ha tomado la llegada de tantos convencionales aquí? Bueno, yo creo que en general hay un sentimiento de mucha expectación también y alegría, porque generalmente, sobre todo las localidades más alejadas, no son consideradas cuando hay procesos de este tipo. Bueno, y es la primera vez que tenemos un proceso constituyente, ¿no? Así que, sobre todo en los lugares más alejados, hay bastante expectativa y también alegría por recibir a la convención. Sin embargo, también hay algunas personas que manifiestan cierto falta de conocimiento respecto a lo aprobado, ¿no? Y eso también es parte de nuestro trabajo aquí, de dar a conocer en un lenguaje claro, sencillo, amplio a toda la ciudadanía los resultados que ya tenemos en el borrador de nueva Constitución. ¿Qué te parece que este borrador de nueva Constitución tiene 499 artículos? Según algunos expertos, podría ser ya la Constitución más larga del mundo. Bueno, yo creo que reducir la discusión que fue tan profunda durante todos estos meses, con temas que realmente están conectados con las demandas ciudadanas y de las personas que también promovieron un poco que este proceso existiera en base a las demandas, ¿cierto?, al estallido social, se simplifique a temas de números de palabras. Me parece un poco simplista el análisis. Si bien es cierto, nosotros no teníamos un manual de escritura de constitución, claro, uno se empieza a comparar con otros países y bueno, yo creo que el proceso final lo vamos a ver después de armonización, que probablemente muchos de esos artículos pasen a ser incisos de otros o haya una reformulación respecto a numerales, pero es un tema más de edición del texto final, así que yo creo que hay que enfocarse mayormente en lo que dicen los textos, en el contenido de las propuestas. ¿Y está conforme con el borrador? Sí, yo estoy conforme con el borrador. Yo creo que logramos avanzar muchísimo en algunas temáticas, sobre todo en derechos sociales, cuando comparamos con lo que tenemos en la Constitución del 1980, con lo que se está proponiendo aquí, es realmente un paso sustancial, sobre todo porque se deja atrás el Estado subsidiario y se avanza hacia un Estado democrático, social de derechos, lo cual es muy importante para poder enfrentar los desafíos del futuro. Y también me pone contenta que en esta discusión constituyente se haya incorporado de una forma nunca antes vista el tema medioambiental, ecológico, y también lo que nos tocó a nosotros promover, que son los conocimientos. Eso también costó, pero tenemos un cuerpo robusto de artículos que va a permitir desarrollar estas áreas que eran accesorias generalmente en la política, si es que se tocaban, como es la ciencia, la cultura, y ahora van a ser parte importante de este texto. Bueno, si no me equivoco, la Comisión de Sistema de Conocimiento logró que 41 artículos llegaran a este borrador de nueva Constitución, ¿no? Así es, 41 artículos. Sí. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en lo que pasa hoy día, porque en la tarde va a haber este pleno, el número 104, en las ruinas de Huanchaca. Me gustaría que tú nos explicaras la importancia de hacerlo en un monumento nacional. ¿Cuál fue tu rol en que este pleno fuera en ese lugar? Bueno, nosotros desde un comienzo, a mí me tocó ser coordinadora al principio de la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, que luego, ¿cierto?, se formó la Comisión 3, ¿no? Y ahí promovimos que desde el reglamento se anunciara que la convención tenía que sesionar tanto sus comisiones como los plenos en regiones. Sí, al menos 2 veces, ¿no? Al menos 2 veces, exactamente. Y eso es un anhelo que nosotros siempre como regionalistas lo tenemos, ¿sabes? Porque el centralismo que hay en el país es realmente exacerbado, es muy profundo. Y estos no son gestos simbólicos, o sea, es parte del proceso que tenemos que hacer de descentralización. Esto, por supuesto, involucra recursos, involucra logística, pero no por ello vamos a dejar de hacerlo, porque esa ha sido siempre la excusa histórica para evitar que las regiones se desarrollen. No hay plata, no hay tiempo, lo siento.
Sin embargo, nosotros pensamos que era una manera distinta de hacerlo y lo estamos logrando. Y que sea, bueno, en las ruinas de Huanchaca se analizaron distintos lugares porque hay que convocar, ¿cierto?, a una gran cantidad de personas, con el tema del aforo también. Claro, en pandemia. En pandemia. Y ese es un escenario que tenemos en la ciudad, un lugar, es un parque cultural actualmente, que tiene mucha historia, o sea, una fundición de minerales, un lugar, ¿cierto?, industrial del pasado. Estamos hablando de 1860 aproximadamente, cuando todos estos territorios no eran aún Chile. Y marca también eso, que nosotros somos un país en constante dinámica. Y también somos una ciudad multicultural, somos una ciudad que crece rápidamente, no solamente al alero de la minería, sino que de otros aspectos que también se están prospectando. Y que sea en Antofagasta, que para mí por lo menos es muy importante, es mi ciudad, es mi región, y aparte de eso, creo que algo que quisimos también poner en la discusión constitucional es el abandono que tiene el desierto de Atacama. Claro. Y que se vincula normalmente a temas económicos, pero sin considerar el abandono que sufre también mucha gente aquí en esta región. ¿Tú propusiste que fueran las ruinas de Huanchaca? Nosotros, no, en general no. Nosotros se trabajó bastante en comunidad con el gobierno regional, el resto de los convencionales y también la comunidad organizada aquí de la región, así que dependiendo de los temas logísticos y también el compromiso, también quiero destacar de las universidades locales, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta, se pudo concretar que fuese ahí. Normalmente los eventos grandes se hacen en las ruinas de Huanchaca, así que fue un escenario prospectado desde un comienzo. Bueno, después de eso, los convencionales van a entregar de forma oficial este borrador de la nueva Constitución, que tiene 499 artículos, y se va a entregar a 3 comisiones nuevas y las últimas de este proceso tan relevante: la Comisión de Preámbulo, la Comisión de Normas Transitorias y también la Comisión de Armonización. Integras la Comisión de Preámbulo. ¿Cuáles son tus expectativas para ese trabajo? Bueno, la comisión de preámbulo es la que dura menos, tenemos 2 semanas de duración, son 15 integrantes, somos 15 integrantes, y yo tengo bastantes expectativas porque el texto de preámbulo es bonito e importante, porque va a estar al comienzo de todo el texto constituyente, va a invitar a leer la nueva Constitución y también le va a dar un marco histórico de cómo llegamos a este proceso, cuáles son los principios que nos convocaron y cuáles son los principales resultados y también las perspectivas hacia el futuro. Yo creo que ese tendría que ser el texto finalmente. Por supuesto, el cómo está escrito va a ser parte del trabajo que nos toca realizar, pero yo estoy también muy contenta de ser parte de esa comisión de preámbulo que invita, ¿cierto?, a pensar este nuevo Chile. Bueno, es algo que no tiene la Constitución actual. La Constitución actual no tiene un preámbulo. Ahora son 15 integrantes, que no es menor, cada uno me imagino tiene su visión de qué tiene que ir en este texto inicial. ¿Qué elemento no tiene que faltar en este preámbulo? Bueno, yo creo que hay elementos claros que lo hemos descrito varias veces en la Constitución y en la discusión constituyente. O sea, que esta es la primera vez que se escribe una Constitución con participación de las personas directamente a través, ¿cierto?, de elecciones populares, donde se eligieron a representantes para que ocuparan este rol. Es paritaria, es la primera Constitución paritaria del mundo, con representación de escaños reservados de pueblos originarios, con alta diversidad también y en un contexto, creo yo, muy importante señalar, de crisis climática. O sea, nosotros también en ese sentido nos ha tocado ser bastante vanguardistas en algunas normas que fueron aprobadas. Destaco, por ejemplo, la norma del artículo 30, que fueron las últimas normas aprobadas de la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada, donde protege los cielos y la atmósfera, que fue propuesta justamente desde aquí, desde académicos de la Universidad de Antofagasta. Entonces, ahí se nota también esta perspectiva territorial, que es algo que también tiene que estar en el preámbulo, que Chile no es Santiago, Chile son todas sus regiones, todas sus vivencias, sus territorios, y también yo creo que tiene que estar el cómo llegamos a este proceso. O sea, el estallido social, por ejemplo. El estallido social, sí. Sí. Cristina, explícanos para las personas que están viendo también cómo es el trabajo en la comisión de preámbulo. Cada uno propone un texto, ¿cómo funciona eso? Y qué vamos a ver, al menos durante esta semana acá, que la comisión de preámbulo va a estar en Tocopilla, ¿no? Así es, vamos a ir a Tocopilla.
El programa de trabajo se está afinando, sin embargo, lo que ya hemos un poco conversado es que durante esta semana analicemos los textos que ya están propuestos para preámbulo, porque hubo una instancia para presentación de propuestas. También al principio, cuando se presentaron las normas constitucionales, también hubo propuestas de preámbulo, así que tenemos un set importante de propuestas, las cuales van a ser analizadas, comparadas, y a partir de ahí se van a empezar a hacer observaciones, indicaciones, y también hay una etapa de justamente dar a conocer cada uno sus expectativas respecto a qué contenido tiene que tener el preámbulo, y luego va a haber un momento también para votar y decidir cuál va a ser ese ámbito de acción, y después ya ir concretando las normas. Entonces esta semana es súper importante porque le da el vamos a la comisión, y ya la próxima semana vamos a estar finiquitando este proceso, así que pasa bastante rápido. Sí. Pero creo que es muy importante que la Constitución nueva, el proyecto, tenga un preámbulo, porque tenemos mucho que decir de cómo llegamos a este proceso. Bueno, es bastante impresionante pensar que quedan solamente 50 días de la convención. Han pasado casi 10 años, ¿no? Desde que ha pasado mucho tiempo, en solo 10 meses. Me mencionabas al inicio de esta entrevista que te gusta cómo quedó el borrador de la nueva Constitución, pero ¿hay algo que no te gusta tanto, que extrañas, que te hubiera gustado que estuviera en este texto? Yo creo que, a ver, uno siempre se imagina escenarios posibles, ¿no? Y claro, el haber generado un texto en común con tanta diversidad de personas, e incluso diferencias académicas en algún momento, porque uno también tiene una perspectiva teórica de, sobre todo las personas que son expertas en estos temas, cómo debiese ser una constitución, pero aquí nos vimos enfrentados a un proceso complejo, en que tuvimos que, por ejemplo, decidir en las discusiones de las comisiones qué normas eran normas para la Constitución o eran normas que podían ser materia de ley. O sea, eso no está escrito en piedra. Y finalmente, probablemente una de las razones por qué hay aparentemente tantos artículos, relativamente tantos artículos, es porque teníamos muchos temas pendientes en Chile que no se habían tratado nunca en las décadas anteriores. Entonces es hacerse cargo de un gran problema que políticamente no se vio, no se profundizó, proponer y además pensar cómo esto se articula en este Estado social de derechos, pensando en el futuro. Entonces, en esa complejidad es donde quizás las cosas las pudimos, claro, haber afinado mucho más. Yo creo que hay temas que... hay normas, en realidad, que me hubiese gustado que hubiesen quedado aprobadas, sobre todo el tema de protección de áreas del norte, específicamente. Pero bueno, yo creo que tenemos los elementos necesarios para avanzar hacia un mejor país, sin duda. Cristina, esta pregunta me gusta hacerla porque queda poco, pero ¿qué piensas hacer después de la convención? Bueno, yo soy académica de la Universidad Antofagasta. La reforma constitucional que dio origen a este proceso puso ahí una frasecita para los funcionarios públicos como yo, de la Universidad Estatal, que podíamos tomarnos este tiempo sin goce de remuneraciones. Así que tengo ahí mi trabajo en stand-by, dejé el laboratorio, lo dejamos todos en pausa, hay personas trabajando todavía, estudiantes, así que voy a retomar mi trabajo universitario, académico. Pero sin duda todo lo que he aprendido y lo que he podido conocer en este intenso casi año de trabajo, yo creo que va a permitir también pensar varios de los conflictos que tenemos relacionados con ciencia o con conocimiento y la zona de otra manera. O sea, a mí me encantaría que poder ayudar de alguna forma o apoyar a que lo que manifestamos en la Constitución efectivamente se vea concretado en leyes, en reglamentos, en normativas, para poder prepararnos para la crisis climática principalmente y para los desafíos medioambientales que tenemos como país. Bueno, la región de Antofagasta grafica bien eso y tú lo mencionabas, el tema del desierto también. Te quería preguntar, para finalizar la entrevista, que bueno, lamentablemente durante esta jornada se grafiteó parte de las ruinas de Huanchaca con una especie de insulto hacia el trabajo de la convención, considerando la gravedad de esto porque esto es un monumento nacional. Me gustaría saber cuál es tu opinión en relación a eso. Bueno, claramente muy lamentable. Yo creo que hay personas que no encuentran otra forma de expresarse sino que a través de la violencia, porque esa es una violencia tanto por los dichos como lo que se hizo materialmente.
hacia nosotros, hacia la ciudad y también a daño patrimonial, porque las ruinas de Huanchaca es un monumento nacional que no debe ser dañado. Yo creo que también tenemos que abrirnos a entender el proceso en sí mismo y también a reflexionar y a leer con calma los artículos que se han propuesto, que van a tener una versión final el 4 de julio y que fue una propuesta hecha con todas las dificultades posibles, pero es nuestra. Es la primera vez que nosotros como chilenos tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia Constitución, de delinear nuestro futuro. Por lo tanto, ese valor es crucial. Y también me gustaría decir que quizá ha sido complejo el tema de la comunicación durante este periodo, pero también nos quedan ya algunas semanas para poder remontar en ese aspecto, sobre todo porque ya tenemos normas concretas para contarle a la ciudadanía lo que se ha avanzado. Así que ojalá estos actos de violencia se detengan. Nosotros generalmente vivimos mucha violencia simbólica por redes sociales, es una cuestión que es todos los días, pero aún así no nos sentimos con miedo ni amedrentados, vamos a seguir adelante porque así ha sido el mandato de los pueblos de Chile. Bien, Cristina Dorador, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a seguir disfrutando de Antofagasta. Así es, muchas gracias, bienvenidos a la Perla del Norte. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con las informaciones, vamos a hablar también de las últimas encuestas, sobre todo de cara a este plebiscito de salida y además porque quedan solamente 16 semanas para ello, donde todos de forma obligatoria vamos a tener que votar apruebo o rechazo en relación a esta propuesta. Y las encuestas siguen dando ventaja al rechazo. Vamos a ver una gráfica que hemos preparado con el detalle y donde se revela que después de 6 semanas a la baja, la intención de votar apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre evidenció una leve alza de 3 puntos porcentuales, llegando ya al 38%. El incremento de estas expectativas surge justo cuando ya se terminan las votaciones en el Pleno, 103 plenos que hubo durante varios meses y donde ya se consagra entonces este borrador de nueva Constitución con 499 artículos y donde ya vemos que hoy día se va a entregar este borrador a las diferentes comisiones, sobre todo a la de armonización. Pero a pesar de ello, la opción de validar el texto, es decir, de aprobar esta nueva Constitución, continúa con una diferencia significativa por debajo del rechazo, opción que registró una caída de 2 puntos, alcanzando el 46%. Hablábamos con el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, sobre este tema, así que los invito a escuchar sus palabras en relación a esta última encuesta Cadena. Por cierto, que la presencia de distintos estudios de opinión son indicadores que nos deben poner alerta sobre cómo tenemos que hacer las cosas y en ese sentido, con más convicción que nunca, sabemos que debemos desplegarnos a la ciudadanía para que conozcan de primera fuente los elementos que realmente están contenidos en la propuesta de nueva Constitución, porque basta hablar con mi madre y sus amigas o con las señoras que venden sopaipilla fuera del Congreso para reconocer que gran parte de la información que está disponible dando vuelta no es real y es por eso que nosotros tenemos la responsabilidad hoy día, a través de lo que nos mandata el reglamento, de hacer educación popular para que la gente tenga acceso a la información real y pueda tomar una decisión. Todos los días han sido trascendentales y de aquí hasta el 4 de septiembre lo seguirán siendo. Tal como se los mencionábamos entonces, a partir de las 5:30 de la tarde vamos a estar en las ruinas de Huanchaca viendo este pleno número 104, histórico sin duda porque se va a entregar este borrador y los invito obviamente a seguir en sintonía de Mega Plus. Vamos a estar también con Andrea Arístegui que va a estar obviamente comentando ahí, analizando todo este proceso tan relevante y también no se pierda una especial que se ha realizado por parte de todo el equipo de Mega Noticias en el Mega Noticias Prime, en donde se va a explicar con harto detalle todo este proceso que de repente suele ser un poco engorroso, pero se va a explicar, por ejemplo, qué pasa con los derechos sociales, sistema político, etcétera, y nosotros también vamos a estar informando desde Antofagasta todo lo que pase durante esta jornada hasta el sábado, así que vamos a estar ahí pendientes. Con esto me despido, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 3:30 de la tarde.